¿Qué es lo más extraño que has vivido en un viaje? Historia 1. Mi viaje a Tailandia fue una experiencia inolvidable, repleta de exploraciones culturales y gastronomía deliciosa. Después de varios días disfrutando de las bulliciosas calles de Bangkok, decidí que era hora de aventurarme a un lugar menos turístico, así que elegí un pequeño pueblo rural donde se encontraba un templo antiguo. A medida que el autobús se alejaba de la ciudad, la carretera se convirtió en un serpenteante camino rodeado de exuberante vegetación. Las montañas se alzaban majestuosamente en el horizonte, y me sentí emocionado por la aventura que me esperaba. Al llegar al pueblo, la atmósfera era diferente. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y flores tropicales. Los habitantes del pueblo eran amables, pero había una calma inquietante en su mirada, como si todos compartieran un secreto que no estaban dispuestos a revelar. Pregunté por el templo y me señalaron una senda que se adentraba en el bosque. Al caminar, sentí que el aire se volvía más denso y que algo, aunque intangible, me seguía. Finalmente, llegué al templo, una estructura impresionante con columnas esculpidas y una azotea adornada con detalles dorados. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, al cruzar el umbral, la atmósfera cambió drásticamente. La luz se desvaneció, y un silencio abrumador llenó el espacio. Mientras exploraba, encontré un altar con fotografías de personas, algunas de ellas marcadas por el tiempo, mientras que otras parecían ser recientes. Esta combinación me resultó extraña y perturbadora. Después de un rato, decidí salir y dar un paseo por los alrededores del templo. Los habitantes del pueblo continuaban mirándome con esa misma intensidad, pero una anciana, de rostro arrugado y ojos profundos, se acercó a mí. Sin una introducción, me advirtió que no debía quedarme en el templo después del atardecer. Al escuchar esto, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Le pregunté por qué, pero ella simplemente sonrió y murmuró que era mejor irse. Con el sol comenzando a ocultarse, decidí volver al templo, impulsado por una curiosidad inexplicable. Al entrar nuevamente, noté que el aire se sentía más frío, y el silencio se volvía más opresivo. Mientras caminaba, los ecos de mis pasos resonaban en las paredes, y de repente, escuché un murmullo. Me detuve, conteniendo la respiración. Era un susurro que parecía provenir de las paredes mismas, un sonido lejano, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Siguiendo el sonido, encontré un altar diferente, uno que no había visto antes. Estaba adornado con velas encendidas y flores marchitas. En ese momento, vi una sombra moverse detrás de las velas. Era una figura difusa, vestida con un atuendo antiguo. Sentí que mi corazón se detenía. Era la misma figura que había visto en las fotografías. No podía creer lo que estaba viendo. La figura se volvió hacia mí, y sentí que el tiempo se detuvo. Era un momento aterrador y fascinante al mismo tiempo. Intenté retroceder, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. La figura sonrió, y sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo. Finalmente, pude dar un paso atrás y salí corriendo del templo, la sensación de que algo me perseguía. Regresé a mi alojamiento en el pueblo, sintiéndome un poco más aliviado a medida que la distancia aumentaba entre mí y el templo. Sin embargo, esa noche, en mi habitación, no pude dormir. La imagen de la figura se repetía en mi mente, y una sensación de inquietud me envolvía. A medida que las horas avanzaban, me desperté de un sueño inquieto y vi que la luna iluminaba la habitación. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Cuando miré hacia el templo, noté una luz tenue que parpadeaba. Con la curiosidad ardiendo en mi interior, decidí que tenía que volver. Al acercarme al templo, sentí que el aire se volvía más pesado, como si una sombra se cerniera sobre mí. Al llegar, la puerta del templo estaba entreabierta, invitándome a entrar. A medida que cruzaba el umbral, una corriente helada me envolvió. Las velas que había visto anteriormente estaban apagadas, y el lugar se sentía completamente diferente. En el centro del templo, vi la misma figura. Esta vez, era más clara, y su mirada me atravesó. No podía entender por qué, pero sentí que había algo en ella que me estaba llamando. La figura extendió su mano hacia mí, y en ese instante, escuché un eco de susurros, palabras que parecían ser una advertencia. «Regresa», decía una voz suave pero firme. A pesar de la tentación de acercarme, el miedo se apoderó de mí, y me di la vuelta, corriendo hacia la salida.
A medida que abandonaba el templo, sentí que algo me seguía, un frío en mi espalda que me decía que no estaba solo. Desde ese día, cada vez que recordaba aquel viaje, sentía una mezcla de emoción y miedo. Había experimentado algo que desafiaba la lógica, y aunque disfruté de mi tiempo en Tailandia, la conexión con el templo y la figura se convirtió en un misterio que me perseguía. A pesar de que regresé a casa y seguí con mi vida, no pude evitar sentir que había dejado algo detrás, algo que nunca entendería del todo. Historia 2. Mi viaje a México, específicamente a la ciudad de Oaxaca, fue una experiencia increíblemente enriquecedora, pero rápidamente se convirtió en algo inquietante. Desde que llegué, estaba fascinado por la cultura vibrante, la comida deliciosa y los hermosos paisajes. Después de explorar algunos mercados locales, decidí visitar una antigua zona arqueológica ubicada a las afueras de la ciudad, una que prometía tener una historia rica y misteriosa. El sitio arqueológico, conocido como Monte Albán, era famoso por sus impresionantes ruinas y vistas panorámicas. Al llegar, me sentí emocionado por la aventura, pero también por la historia que respiraba cada piedra. Mientras caminaba por las antiguas plazas y templos, no podía dejar de admirar la arquitectura y los relieves que adornaban las paredes. Sin embargo, había una atmósfera extraña que comenzaba a cernirse sobre mí, una sensación de que algo más estaba presente. A medida que exploraba, noté que el aire se volvía más denso y la luz del sol comenzaba a atenuarse. Los otros turistas se dispersaron, y me encontré solo en una de las plazas principales. En ese momento, escuché un susurro, un murmullo que parecía provenir de las sombras. Era un sonido suave, casi melódico, que me llamó la atención. Me giré rápidamente, pero no había nadie a la vista. A pesar de la incomodidad que esto me causaba, decidí seguir explorando. Continué adentrándome en el sitio, sintiendo que algo me guiaba. De repente, llegué a un pequeño templo, menos visitado y rodeado de árboles altos. La entrada estaba adornada con símbolos extraños, y a medida que me acercaba, sentí que el aire se volvía más frío. A pesar de la inquietud, entré al templo. En el interior, la luz era escasa, y el silencio era abrumador. En una de las paredes, vi un mural que representaba antiguos rituales. Al observarlo más de cerca, sentí una extraña conexión con la imagen, como si algo en mi interior resonara con lo que estaba viendo. Al darme la vuelta, noté un destello en el rincón de mi ojo. Me giré rápidamente y vi una figura al final del pasillo, vestida con un atuendo tradicional que parecía salido de otro tiempo. La figura me miraba, y aunque no podía ver su rostro claramente, sentí que estaba siendo observada. No podía moverme, paralizado por la sorpresa y el miedo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y en ese instante, el susurro que había escuchado antes se intensificó, llenando el espacio con un eco distante. Sentí una presión en el pecho, como si la atmósfera se volviera más densa. Finalmente, logré dar un paso atrás y salir del templo, el corazón latiendo con fuerza. Al salir, la figura había desaparecido, pero la sensación de ser observado persistía. Regresé con el grupo, tratando de parecer despreocupado, pero la inquietud seguía latente. Esa noche, decidí cenar en un restaurante local que había sido muy recomendado. Mientras comía, no podía dejar de pensar en la figura que había visto. Los recuerdos del templo y el susurro seguían atormentándome. Al final de la cena, pedí la cuenta y me dirigí al baño antes de regresar al hotel. Mientras me lavaba las manos, escuché el murmullo de nuevo, como si resonara en las paredes. Miré hacia el espejo y, por un breve instante, vi la figura reflejada detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie allí. Me sentí temblar. Regresé a mi mesa lo más rápido que pude y pagué la cuenta. Mientras caminaba hacia mi hotel, el aire se sentía pesado, como si una sombra me siguiera. Esa noche, en la cama, no pude dejar de mirar la puerta, esperando ver a la figura nuevamente. La experiencia en Oaxaca se convirtió en un misterio personal que nunca pude resolver. Aunque disfruté del viaje y de las maravillas que descubrí, la conexión con lo inexplicable siempre me dejó una sensación de inquietud, recordándome que hay historias en el pasado que aún buscan ser escuchadas.